Vamos con Hoy Nos Toca y todo el análisis. La marcha que se dio en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y en diferentes provincias del país, abre un interrogante que es cómo lo lee la política, quién lo aprovecha más y qué es lo que sucede con esta polarización que puso de manifiesto toda esta manifestación de las personas. Gise, en principio saber si el gobierno nacional, cuando veía las imágenes, porque no tenían pensado que iba a haber tanta gente en algún punto, ¿lo tomaron como son los anticuarentena o realmente empezaron a ver preocupación por la cantidad de gente? Mira, en el gobierno y en el peronismo en general siempre hay preocupación cuando hay manifestaciones, porque ellos consideran que los que tienen el control de la calle son ellos, el peronismo y las organizaciones sociales. Con lo cual, cuando hay una manifestación que no fue convocada formalmente u oficialmente, como fue en este caso, o partidariamente, que la gente se va convocando por las redes sociales y que no había un solo discurso, como dijimos antes, sino que estaba el que era anti-cuarentena y antivacuna por un lado, el que protestaba por la jubilación, el que protestaba por la reforma judicial o por la crisis económica. Siempre eso genera preocupación, porque además no hay un líder con quien negociar, además, ¿no? Entonces, eso genera preocupación. Ahora, lo que te dicen igual es que es un electorado, digamos, que no lo vota el gobierno. Ellos no veían acá, sí en el conurbano, que es otra cosa, pero en la capital, por ejemplo, no ven que sea votantes que puedan perder. Ellos creen que más que anticuarentena son los votantes de los opositores que ellos ya no los tienen. El antikirchnerista, que no necesariamente tiene que ser exactamente macrista. Es el antikirchnerista. Quizás les preocupa más algunas movilizaciones más pequeñas o protestas que se vienen haciendo en el conurbano entre vecinos por el tema de la inseguridad. Porque vos ahí tenés también grupos de vecinos que quizá los votaron, ¿no? Como está pasando en varios lugares. O son distritos de su electorado. Quilmes, claro, que son distritos de su electorado en donde ahora se está viendo mucha protesta por el tema de los robos y de la inseguridad. Obviamente igual el gobierno salió al principio, viste, salieron, sobre todo el kirchnerismo, a poner un poco de miedo con el tema de esto del derecho a manifestarse versus el derecho a la salud, ¿no? Cuidado con la salud, que un poco el jefe de gabinete retomó después, diciendo, le pido disculpa a los médicos porque no pudimos manejar. Bueno, una chicana que nos suma, ¿no? Porque si está el gobierno, el presidente y la presidenta hoy, en el día en el acto por la muerte del general San Martín, dicen que hay que unir a los argentinos, que sería el mejor gesto para San Martín, después nos suma eso. Pero por supuesto salieron ¿a quién? A decir, el discurso es que esto lo convocó Macri. ¿Por qué? Porque a Macri ya le ganaron, saben que no lidera. Macri está, no sé si ya se fue a Suiza hoy, digamos, saben perfectamente, prefieren ponerlo de adversario a Macri, que saben que a Macri le ganan. Entonces salieron a decir esto, a instalar, ¿no?, que fue una movida ¿Y capitaliza la oposición? Claro, acá la pregunta está sobre todo en la oposición. Me parece que acá la pelota está en quién capitaliza esto políticamente, porque Macri desde Saint-Tropez lo va a capitalizar, digamos que se va en un momento en que de crisis para el país. Horacio Rodríguez Larreta, que es el otro líder de Juntos por el Cambio, que desaconsejó por un tema de salud. Entonces, ahí me parece que esa es la cuestión y ver justamente quién va a sacar rédito político de esta marcha, que es política igual, obviamente. ¿A dónde van todos estos votos que se manifestaron en el día de hoy? Vamos a analizar todo esto con Carlos Fara, que es consultor político. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. En principio me gustaría tu análisis porque hoy se escucharon como varios discursos en las diferentes manifestaciones. Cada uno iba con una consigna diferente, fue muy diverso en algún punto. ¿Hubo un trazado que de todas esas quejas juntas que quisieron expresar los argentinos que hoy salieron a las calles? ¿Vos qué viste? No, claramente, digamos, hay un hilo conductor a todo esto que es una mezcla de, vamos a llamarlo una marcha del cansancio, ¿no? Una marcha del cansancio por el tema de la pandemia, obviamente, la situación económica y, por supuesto, digamos, el gran reclamo al gobierno en donde lo ven Alberto de alguna manera más conducido por Cristina en esta situación,
el caso Vicentín, el caso, digamos, todo el tema judicial, reforma de la justicia, serían, digamos, como los dos hitos. Básicamente, digamos, lo que aparece ahí es una advertencia respecto a que Alberto llegó con dos, para mi gusto, digamos, con dos compromisos, ¿no? El primero es que la gente dijo, queríamos cambio, pero que nadie se lleve, digamos, tanto poder, ¿no? Que por eso la elección salió 48-40. Y por el otro lado, el tema de que Alberto llegó con la promesa de la moderación. La moderación tanto desde el punto de vista del estilo como desde el punto de vista ideológico. Y todo eso que estamos comentando, vamos a decir así, por lo menos ese 40-41% que se expresó en Cambiemos, claramente está defraudado, independientemente de que haya votado, digamos, a otra cosa, pudiese tener alguna expectativa sobre Alberto y esa expectativa, digamos, claramente se está deteriorando. Ahora, las posiciones políticas de un lado y del otro, ¿no? Incrementan o ponen de manifiesto de que esto se trató de una polarización al extremo, de que vuelve la polarización a lo que sería la primera plana. Bueno, a ver, yo te diría, la polarización en realidad nunca se fue, lo que entró fue en el freezer por la situación de la cuarentena y por la actitud, digamos, acertada de Alberto, sobre todo en los 2 o 3 primeros meses, de bajar el nivel de conflicto político, no poner temas sobre la mesa que fuesen, yo diría, disruptivos, con esta lógica, digamos, de gran consenso nacional para enfrentar el tema de la pandemia, y eso, yo diría, a partir de Vicentín se fue deteriorando para un Alberto que, digamos, está de alguna manera acorralado, digamos, por la presión del cristianismo y yo te diría inclusive por la diversidad de posiciones que hay dentro del Frente de Todos en términos generales, ¿no? ¿Y no es un reduccionismo decir que los que se manifestaron hoy son macristas? ¿Los anti-cuarentena macristas? A ver, digamos, no macristas, está claro, digamos, que se manifestó mayoritariamente un público que no votó a Alberto y Cristina el año pasado, que obviamente, digamos, como cuando llega cualquier gobierno, le da un crédito para ver si de alguna forma, yo te diría, cumple un poco con ese mandato que yo te comentaba antes, y obviamente, digamos, pasado unos meses, eso no se verifica, claro. Y además son temas urticantes, ¿no? Vuelvo a decir que cuando aparece lo de Vicentín, vuelve la discusión sobre si Argentina se acerca o no a Venezuela, y con el tema de la justicia, obviamente todo lo que anda dando vuelta alrededor de impunidad a las causas judiciales de Cristina, se aparecen sobre la mesa y terminan deteriorando, digamos, el gran consenso que había logrado Alberto. Sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y con la oposición qué pasa? Porque ¿quién va a capitalizar esto? Como ellos dicen que no hubo una convocatoria oficial. Entonces, ¿quién se queda con el rédito político? Y en todo caso, si esta marcha va a marcar también el rumbo de la oposición en la elección del año que viene. O sea, si va a ser, digamos, por este lado la cosa. Mira, yo creo que la marcha de hoy es importante, sobre todo porque es la más importante de las 3 que hubo desde el momento en que se inició la cuarentena. Digamos, los halcones van a tratar de cobrarle a las palomas el hecho de que la gente está queriendo movilizarse, está con mucha bronca y que no hay que tener, yo te diría, muñeca floja frente al gobierno. Pero también es cierto, digamos, que la marcha de hoy no es una encuesta, ¿no? No es una gran encuesta nacional, es una expresión de un sector, digamos, muy, muy legítimo por otro lado, sobre todo, digamos, del público más opositor, por supuesto. Y yo te diría acá 2 cosas. La primera es, una cosa es que haya mucha gente que se haya ido a manifestar, más que nunca, pero que no necesariamente eso dirime toda una serie de ajustes de cuentas que se debe el propio Cambiemos, ¿no? Los errores de Macri, la metodología de conducción de Cambiemos, por qué se perdió la elección, si hay que tener, digamos, una actitud, digamos, muy confrontativa frente al gobierno, eso por un lado. Y después un detalle que creo que muchos, digamos, dentro de Cambiemos no se les pasa de largo, y es el hecho de que si vos comparás agosto de 2020 con el agosto de 2016, Alberto, aún en deterioro, estaba mejor que Macri hace 4 años atrás, cuando estaba en el medio del debate por el tema de las tarifas de los servicios públicos. Cuando se produjo, cuando estábamos en agosto de 2016,
nadie hubiera apostado dinero a que Cambiemos ganaba la elección Claro. legislativa de 2017. Y hoy hay muchos que dicen, bueno, en realidad, digamos, el Frente de Todos está como más camino a perder. Yo diría que como falta un año, me parece una eternidad para sacar conclusiones, ¿no? Paco. Sí, Carlos, si bien no podemos decir, digamos, quién capitaliza esta marcha, nos preguntábamos antes de empezar el programa en producción si este es un mensaje también para los gobernadores, porque las marchas se vieron en todas las provincias, en todo el país, y sabemos que después pueden tener de alguna manera injerencia sobre sus senadores y la toma de decisiones en el Parlamento. Buen punto, porque los senadores opositores también juegan sus fichas el año que viene y, por supuesto, digamos, al final los votos son los que mandan, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo te diría, acá hay dos situaciones, ¿no? De los que juegan senadores el año que viene, que es la Cámara, digamos, clave en este punto, ¿no? Digo, para aprobar o no pliegos de una nueva corte eventualmente o la designación de el nuevo procurador de la Nación. Y el año que viene se juegan elecciones de senadores en 2 distritos. En Mendoza, que para mi gusto no tiene mucho misterio, es una elección, digamos, que debería ganar Cambiemos, mucho más en este contexto. Y la otra es Corrientes, ¿no? Que sí tiene un gobernador de Cambiemos, que tiene 2 senadores a favor del Frente de Todos y 1 de Cambiemos, que siempre el Frente de Todos o el peronismo, digamos, gana la elección colgado una boleta nacional presidencial, pero que cuando no hay boleta presidencial se impone el Cambiemos local, que es la coalición ECO. Por lo tanto, digamos, ahí es muy importante porque es una de las provincias en donde el Frente de Todos podría perder un senador y entonces esos 4 senadores que todavía le faltan al Frente de Todos para lograr los 2 tercios podrían empezar a agrandarse si vos le sumás a alguna otra provincia como la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿qué pasa con las provincias como Córdoba o Santa Fe, donde sus gobernadores a la hora de hacer campaña se desmarcaron de lo que era la política nacional o la elección nacional y hoy en algún punto son peronistas cercanos, se podría decirse, a Alberto, pero que tuvieron también marchas y manifestaciones muy fuertes en partes de sus ciudades, en algunas de sus ciudades? ¿Cuáles son los aprietos con los que se encuentran esos gobernadores? El caso Córdoba es particular. Desde el punto de vista electoral, yo te diría que es el fenómeno, el distrito, digamos, más proclive a Cambiemos en general, más allá de la figura de Macri, y que claramente, digamos, seguramente repetiría un triunfo, con lo cual ahí, digamos, 2 senadores para Cambiemos y 1 para el peronismo, supongamos que encabezado por Schiaretti, eso no modificaría mucho la cuestión. El caso Santa Fe es un poco más complejo, es una provincia más disputada. Cambiemos ganó las últimas 2 elecciones presidenciales, ganó la legislativa de 2017 y pudiese, digamos, en un escenario de polarización, eventualmente Cambiemos ganarla. El punto es, el caso de Perotti más encolumnado con Alberto, el caso de Schiaretti más complejo, claro. En parte por el hecho de que no jugó, digamos, por lo menos públicamente para Alberto y Cristina, y una situación, digamos, económica complicada, ¿no? Esto es, ¿a dónde va a hacer jugar Schiaretti, digamos, sus diputados y sus senadores, teniendo en cuenta la situación financiera de la provincia? Carlos, no quisiera pasar a otro tema sin preguntarte sobre esta convocatoria del 17. Hubo videos de diferentes personalidades convocando donde se dijeron cosas como muy fuertes de amenaza a la institucionalidad de nuestro país y declaraciones bastante importantes que parecían que quedaban de lado en los spots o en los videos que se iban largando y que no eran parte del impacto en la sociedad. Quedaba solamente el mensaje de la manifestación del día de hoy, de la convocatoria, sin escuchar a veces algunas de esas frases que realmente resultaron bastante fuertes. ¿Vos cómo ves cómo se pone la discusión pública en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando? Que hay cosas que aparentemente en el camino quedan en la banquina. A ver, por empezar, digamos, volviendo a lo que decíamos antes respecto de los mandatos de Alberto,
Yo te diría que Alberto se va deteriorando en su imagen pública en la medida en la cual esos mandatos están incumplidos, ¿no? Tanto, digamos, el tema del punto de equilibrio como el punto de vista de la moderación. A mí me parece que lo que la marcha muestra hoy es vamos a decir así, un público opositor que está claramente movilizado, que es importante, digamos, que se movilice para mostrarle a todos los otros que por ahí se quedan en la casa de que efectivamente hay un estado de ánimo complicado, claramente, y que esto no va a frenar ahora, digamos. En realidad yo te diría que como la reforma de la justicia, con el tema de Corte Suprema, etcétera, se largó a rodar, me parece que esto va a durar mucho tiempo. Bien. Que por lo tanto, digamos, me parece que vamos a tener una sociedad muy movilizada con ese punto, porque el tema de si la reforma de la justicia despierta la lógica sospecha de que todo esto está hecho para que Cristina zafe de sus causas judiciales, está claro que esa parte de la sociedad se va a movilizar. Pero la parte de la sociedad que se movilizó probablemente sea, digamos, el público más duro de Cambiemos, el público más opositor. Acá el problema está en que hay como un 25% de la sociedad, yo lo llamaría el santo grial del electorado argentino, que algunos votaron a Lavagna, algunos son moderados que efectivamente ya votaron a Cambiemos, y después gente que se fue con Massa, ¿no? Claro. Y que eran moderados que dijeron, mirá, a mí no me gusta Cristina, pero claramente, digamos, la situación económica que me dejó Macri me obliga, digamos, a cambiar el voto. Pero siempre y cuando, digamos, el que gobierna sea Alberto, digamos, y no sea Cristina detrás del poder. Como es una elección legislativa en donde la gente, digamos, tiene menos miedo de lo que vota en función de que es un voto de advertencia, sobre todo, o de apoyo o de advertencia al gobierno nacional, es más probable, digamos, entonces que la elección del año que viene, en estas circunstancias, si se votara hoy, fuese una elección no solamente polarizada, sino bastante crítica para el gobierno en función de lo que estamos viviendo. Bien. Carlos, si me das un minuto, me gustaría chequear algunos datos y un resumen del caso de Facundo Astudillo Castro con Nicolás, porque tiene también consecuencias políticas que quiero que analicemos. Nico, se encontró restos de un cuerpo que van a estar siendo analizados en el ADN en el día de mañana. Exactamente. Bueno, el caso de Facundo Astudillo Castro se convirtió en la cara visible de algo que se venía denunciando desde hace tiempo, desde las detenciones que terminan en suicidios en las comisarías de San Luis hasta los distintos casos, un caso de gatillo fácil con la policía de Córdoba hace poco. El tema es que según la propia Fundación Amnesty International ya superan 30 los casos que registran ellos, aparentemente serían más de violencia policial en el país en los 5 meses que llevamos de cuarentena. El 30 de abril Facundo había salido de su casa en Pedro Luro, la localidad de Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca con la intención de tratar de recomponer su relación con su novia. Obviamente no tenía permiso para viajar, la madre es notificada por la policía de que le labraron un acta a su hijo por violar la cuarentena, pero todo quedó ahí el 30 de abril. El 5 de junio, como estamos hablando de un muchacho mayor de edad, que se había ido a Bahía Blanca, la madre mucho no sospechó. El 5 de junio terminan radicando la denuncia por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y empieza el toletole a nivel judicial, ¿no? Primero que la bonaerense es desplazada, después que hubo problemas hasta con el fiscal federal. Obviamente había que intervenir en una fiscalía federal porque estamos hablando de una desaparición forzada de una persona. Entre el 15 de junio y el 27 de junio empieza a cambiar radicalmente la causa porque empiezan a aparecer 3 testigos que no se conocían entre ellos, que se comunicaron con los abogados y los 3 dijeron haber visto lo mismo, cómo la policía subía a Facundo Astudillo Castro a un móvil policial. Todo esto entre las localidades de Mayor Buratovich y la de Origone. Y aparecen los perros, ¿no? Los perros sabuesos, ¿no? Y encuentran en un móvil policial como el que habían descrito los testigos, olor a Astudillo Castro. Y después en uno de los destacamentos encuentran algo que pertenecía a Astudillo Castro, que era un regalito que le había hecho su abuela. ¿Cómo está la causa hoy? El 15 de agosto apareció un cuerpo en avanzadísimo estado de descomposición, imposible de reconocer por nadie. Prácticamente eso es un esqueleto con restos de piel encima, por lo cual todavía no pudo ser identificado porque se tienen que hacer pruebas de ADN que estarían, como vos bien dijiste, a partir del día de mañana. Analizándose en el día de mañana. Se están analizando.
y tendríamos novedades esta semana. Lo que sí, si me permitís, quería transmitirle esta pregunta a Carlos. Sí. ¿Por qué no es tema de agenda? ¿Por qué no es tema de agenda el tema de la violencia policial que se viene repitiendo con numerosos casos de muertes a lo largo del país y que este fin de semana se terminó viralizando con una detención arbitraria y bastante irrisoria en Río Negro? ¿Por qué no es tema de agenda? Bueno, en primer lugar, digamos, porque hay temas muy fuertes en agenda, ¿no? Es decir, el sanitario, el económico y también el tema de la inseguridad, en términos generales. En segundo lugar, me parece que, viste que cuando hay algo que aparece finalmente concretarse, si todos los indicios que se están conociendo derivan a donde se supone, claramente, digamos, este va a ser un tema importante que además va a ser impulsado por el hecho de que tal cual, digamos, va evolucionando la investigación policial, va a generar un nuevo conflicto entre la nación y la provincia, ¿no? Porque si bien está bajo la cobertura judicial, la que actúa es la Policía Federal, que depende de la ministra Frederick, que por supuesto, digamos, no le va a no perder tiempo, digamos, en facturarle esto a la irresponsabilidad de la policía de la provincia en manos de Sergio Verne. Con lo cual ahí vamos a tener en puerta claramente otro conflicto dentro del Frente de Todos entre provincia y nación. Ahora, Carlos, ¿por qué la democracia nunca pudo en algún punto resolver la poca transparencia de las fuerzas? Porque siempre está sospechada la policía. Y totalmente. No tengo respuesta para eso simplemente porque no es mi tema. Está claro, digamos, que el tema seguridad y con ello, en general, el accionar de la policía, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, es una situación que ningún gobierno ha podido resolver y mucho menos, yo te diría, en los últimos 20 y pico de años en los cuales el tema de seguridad se instaló como el principal tema, lamentablemente, en la Argentina. Y de vuelta, son de los tantos temas en los cuales haría falta una suerte de acuerdo político superlativo que estuviese, digamos, más allá de, vamos a decir así, de los acuerdos de los distintos gobiernos de turno con las fuerzas policiales. Y eso, digamos, ni los gobiernos con más poder lo han hecho, por lo tanto, digamos, en esta situación vamos a decir así, de particular debilidad, digamos, que está teniendo el gobierno de Alberto, obviamente, digamos, el tema se va a sumar a la agenda, ¿no? Carlos, me gustaría que hablemos de economía también, que es otro de los temas del día y también de la semana. Mucho correteo, Facundo, entre que si se va a agudizar el cepo o directamente no se va a poder comprar nada de dólares. Así es, Diana. Muchos dimes y diretes sobre el tema del dólar. De hecho, hubo declaraciones del presidente Alberto Fernández, de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, que básicamente dijeron que es un problema el tema de los ahorristas y el dólar. ¿Por qué? Porque obviamente no alcanza el dinero que hay en las reservas del Banco Central, ponen presión sobre el tipo de cambio y si bien primero se dijo que se iban a restringir las compras, ahora se especula con que se reduzca el monto de 200 a 100 dólares. Y la pregunta para Carlos en ese sentido me parece que tiene que ver con si el gobierno tiene un problema a la hora de poner sobre la agenda o sobre la mesa los problemas reales de la Argentina. ¿Hay un problema ahí de comunicación, Carlos, o no tiene claro cuáles son las prioridades? No, dos cosas, creo. La primera es que el problema es muy complejo, ya era muy complejo, digamos, en el momento que asumió Alberto y la pandemia, digamos, lo terminó de agravar, ¿no? Sumado a eso, yo te diría como falta de profesionalismo para manejar algunas cuestiones, como para mi gusto, digamos, la negociación por la deuda, que se extendió mucho, no, digamos, se logró finalmente una negociación, digamos, con resultado, con balance positivo, pero, digamos, para mi gusto, con muchos dolores de cabeza. Me parece que, independientemente de la negociación, el problema es que muchas de las señales que da el gobierno nacional no generan confianza y por lo tanto, digamos, eso mantiene alta la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue y yo te diría que el gobierno está temeroso de no saber si mejorando la posibilidad, digamos, del Banco Central
al limitar el tema de la compra de los $200, no termina, digamos, ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, me parece que en general es un gobierno que yo te diría con mucha dificultad con mucha improvisación en general, pero con mucha dificultad para ordenarse internamente respecto de lo que hay que hacer. Es decir, hablábamos del tema seguridad, hablábamos del tema político, etcétera, etcétera. Me parece, digamos, que este que vos estás mencionando es uno adicional, porque, digamos, primero el presidente dice una cosa, después Cecilia Todesca dice otra, después Culfas dice una tercera, después parece que nada de eso es así, y eso no genera confianza, independientemente, digamos, de las buenas intenciones que puedan tener, y claramente, cuando vos le sumás a esto el tema judicial y el tema Vicentín, se genera todo un clima de inseguridad, de incertidumbre, que hace que la confianza decaiga y por lo tanto, digamos, el problema de la brecha se mantenga, además del hecho objetivo de que al Banco Central le faltan dólares. Carlos, que tengas buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Igualmente para ustedes, suerte. Bueno, Facundo, me quedo con lo último que dijo de que el Banco Central no tiene dólares. Muy poquitos. Técnicamente los de libre disponibilidad estarían cerca de los 10.000 millones de dólares, porque a pesar de que hay una balanza comercial muy positiva, esto se debe sobre todo a que se desplomaron las importaciones, producto de que la actividad económica está paralizada. El tema es que si la economía argentina quiere mostrar signos de recuperación, esas importaciones van a crecer rápidamente y esos dólares, esos 8.000, 10.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, se van a agotar muy rápidamente y yo creo que por ahí pasa el miedo del gobierno nacional. Gise, la política en este sentido, el Estado nacional tiene miedo de que si limita la compra de dólares haya una reactividad por parte de la sociedad. Y sí, siempre la palabra cepo siempre es rechazada en general, bueno, sobre todo por la clase media y los votantes de Cambiemos. Y además lo asocia, como pasó con Vicentín y todo, lo asocia, profundizar el cepo es irse para el costado más kirchnerista que moderado, digamos, en el tema económico para Alberto. Por supuesto que eso podría pasar. Habría que evaluar también esto que mencionaba Facundo, la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno nacional? Veníamos mencionando con el análisis recién que si bien la parte sanitaria fue algo preponderante en toda esta primera etapa del año y te diría una primera etapa larga del año, la reforma judicial termina como de desembocar en un cierto sector en algún punto que está como rechazando y sale hoy a las calles a manifestarse. Es que termina estando todo entrelazado, o sea, el dólar no sería problema en la Argentina si tuviéramos una moneda fuerte, y para tener una moneda fuerte tenés que tener gente que confíe en las instituciones más allá del gobierno. Entonces, mientras uno no tenga esa confianza, siempre va a terminar huyendo al dólar, siempre va a terminar protestando, siempre va a estar enojado con el gobierno de turno, porque no tenés instituciones. El Banco Central hace décadas que es un ministerio más del Poder Ejecutivo. Estuvimos observando entonces en el día de hoy con cada uno de los aportes y los análisis cómo hay un descontento con la política, de un lado y del otro. Cada uno desde su lugar está descontento con una clase política que no trae respuestas en algún punto. Desde lo sanitario, bueno, al principio fueron aceptadas por gran parte de la sociedad y ahora la sociedad se da cuenta que ya no aguanta más y que empiezan a aparecer otras prioridades. La inseguridad, que la veníamos manifestando, la preocupación de que la reforma judicial no sea equitativa en algún punto y la económica, que es la que siempre venimos mencionando también con Facundo. La necesidad de inversiones para poder que el Banco Central realmente empiece a tener sus propios dólares y no esté todo el tiempo tratando de mezquinar en algún punto la venta de dólares para la clase media. Totalmente. Bueno, vamos a tener una semana con bastante información. Esto todo sucedió en un día feriado, imagínense. Nos reencontramos en el día de mañana a las 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis con Hoy Nos Toca. Chau. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos.